Me sentía nerviosa y emocionada mientras disfrutaba de la velada en aquel lujoso restaurante. A mi lado estaba mi marido, cuya presencia siempre me brindaba seguridad, y frente a mí, mi suegro, que se convirtió en el centro de mi atención de una manera inesperada. Las luces tenues iluminaban el lugar, creando una atmósfera íntima y elegante, mientras el suave sonido del piano en el fondo añadía un toque romántico que envolvía la noche. Sin embargo, mi tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por una presencia inesperada, la mirada fija de mi suegro. A pesar de la exquisita decoración del restaurante, con flores frescas y velas parpadeando suavemente, sus ojos parecían buscar algo más allá de la belleza del entorno. Noté cómo sus ojos se posaban en mi escote, y a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, una sensación de incomodidad comenzó a asomarse en mi interior. El vestido que llevaba, elegante y atrevido, realzaba mi figura de manera llamativa. La seda suave rocía mi piel, añadiendo una capa de sensualidad a la noche. El vestido negro, ceñido en las curvas justas, revelaba lo suficiente para dejar espacio a la imaginación, lo que parecía atraer aún más la atención de mi suegro. A medida que saboreábamos los exquisitos platillos que el chef había preparado con esmero, me di cuenta de que su mirada se desviaba constantemente hacia mí, creando un cóctel de emociones en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, y no podía evitar preguntarme si todo esto era una casualidad o si había algo más detrás de esas miradas furtivas. El sonido del cuchillo cortando la carne y el tintineo de las copas se entrelazaban con el murmullo suave de la música y las conversaciones que fluían a nuestro alrededor. Intentaba concentrarme en la charla con mi marido, pero era difícil cuando la expresión de mi suegro transmitía una intensidad que iba más allá de la simple admiración. La tenue luz de la luna se reflejaba en la arena dorada del lugar, creando destellos plateados que danzaban a nuestro alrededor. De repente, sentí la delicada caricia de mi esposo, que pasó su dedo por mi espalda, deslizándolo suavemente. Su toque me provocó escalofríos, y mi cuerpo reaccionó instintivamente, inclinándose hacia adelante, como si buscara la conexión con él, sin darme cuenta de la atención de mi suegro. En ese instante, nuestros ojos se encontraron, y la sorpresa se dibujó en su rostro. Mi marido, en un esfuerzo por romper el hechizo momentáneo, elogió mi vestimenta. «Qué bien te queda el vestido», dijo con una sonrisa cálida. La atmósfera se volvió aún más tensa, y noté cómo los ojos de mi suegro se abrieron de par en par al escuchar las palabras de su hijo, como si estuviera confirmando lo que mi marido había dicho. Intentando disimular su sorpresa, desvió la mirada, bajando los ojos hacia la mesa, pero la tensión en el aire era palpable. Sentí una mezcla de confusión y desasosiego, preguntándome cómo debía interpretar la situación. La velada que había comenzado con tanta emoción se tornó en un juego de miradas y emociones reprimidas, dejando un rastro de inquietud en mi mente. Conforme los minutos pasaban, el restaurante empezó a vaciarse, encontrándose cada vez más en silencio. Las mesas pulcras y las sillas acomodadas con precisión daban la sensación de que el lugar esperaba nuestro conflicto. Mi marido, mi suegro y yo, éramos los únicos que quedábamos en el lugar. Pedimos una botella de vino tinto más, para seguir con la celebración. Pero con cada sorbo, la atmósfera se tornaba más densa, como si el elixir carmesí desvelara secretos ocultos. Entre la semioscuridad de la noche, mi esposo con sus ojos enrojecidos, se sumergió en las copas, y la valentía que había guardado durante años se manifestó en palabras inesperadas. Miró fijamente a su padre, cuyo rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y resignación. Las palabras brotaron con una intensidad que llenó el silencio. «Me gustaría saber de tu boca la causa del por qué me abandonaste», exclamó mi marido, desgarrando el silencio del restaurante. «El hecho de que hayas dejado de amar a mi madre lo entiendo,
pero que te hayas olvidado de mí, que no tengo culpa, no lo comprendo. El sonido de las palabras se entrelazaba con la quietud del lugar, resonando como un eco en nuestras almas. Mi suegro, más cuerdo que mi marido en ese momento, respondió con calma, es algo que me gustaría contestarle, pero cuando estemos con los 5 sentidos puestos. Ahora mismo no creo que sea conveniente hablar de eso. Sea cual sea mi respuesta, va a causar en ti disgusto. Mi marido, vulnerable y herido, se desmoronó en lágrimas. ¿Por qué mejor no admites de una vez por todas que tampoco me querías a mí?, exclamó. Entre sollozos, con el corazón roto y la esperanza perdida. Pero entonces, un atisbo de determinación brilló en sus ojos. Voy a ser diferente que tú, continuó con voz entrecortada. Voy a mostrarle a mi hijo cuánto lo amo y velaré porque no le falte nada. Sus palabras resonaron en la quietud del restaurante, como un juramento pronunciado en medio de la oscuridad. Mi suegro, observándolo con compasión, intentó calmar la tormenta emocional. Tranquilízate, choca tu copa conmigo. Disfrutemos hoy este momento, y mañana será otro día. Pero la tormenta en el corazón de mi marido no se calmó. El rostro de mi esposo pasó de la tristeza y el dolor a la ira y el odio. En ese momento, se descontroló, y yo, presintiendo el caos inminente, lo detuve. Tomé su brazo con firmeza y lo conduje hacia la salida, alejándonos del restaurante en silencio, llevando consigo las palabras no dichas y los secretos enterrados en el pasado. La habitación del hotel nos esperaba, envuelta en sombras y cargada de la incertidumbre que aún flotaba en el aire. El espejo del tocador reflejaba mi imagen, una mujer con cabello alborotado por la brisa marina y ojos que reflejaban un atisbo de melancolía. Aquella noche, las vacaciones no transcurrían según mis expectativas, pero algo en el aire me hacía sentir viva y expectante. Decidí tomar un respiro y salir a pasear, dejando a mi marido recostado en la cama, luchando contra los efectos embriagadores de las copas que había ingerido. Me vi al espejo y pude contemplar el reflejo de una mujer bella y encantadora, aunque estas vacaciones no transcurrían como yo había planeado, encontraba cierta alegría en estar allí. El susurro del mar se filtraba a través de las cortinas, creando una sinfonía suave que resonaba en la habitación. El aroma a salitre impregnaba el aire, y las olas chocaban contra la orilla en una danza melódica. Decidí salir un momento, dándole espacio a mi marido para que el efecto de las copas se desvaneciera. Abrí la puerta con cautela, y al hacerlo, me encontré con una figura inesperada. Mi suegro estaba allí, a punto de tocar la puerta. Perdona, dijo con una expresión apenada. Solo quería saber cómo estabas. Lamento mucho que tu marido no haya podido controlarse. Miré al pasillo, buscando una excusa para escapar de la incomodidad. Pero mi suegro, con gentileza preguntó, ¿vas a algún lado? Sí, respondí tratando de ocultar mi sorpresa. Quiero ir a respirar un poco de aire puro. Mi suegro hizo una pausa antes de preguntar con cierta timidez, ¿me permitirías acompañarte? Digo, si no hay inconveniente. Dudé por un momento, evaluando la extraña propuesta. Finalmente, asentí con una sonrisa forzada. Bueno, está bien, pensaba caminar un momento en la playa. Apenas unos cuantos meses antes, mi esposo decidió retomar la comunicación con su padre, un hombre que hasta ese momento era un enigma para mí. Mi suegro emergió de las sombras del pasado como una figura desconocida, listo para desvelar secretos ocultos, y abrir las puertas de un mundo que hasta entonces permanecía sellado. Al conocerlo, quedé impresionada por la presencia imponente de mi suegro. Su estatura imponía respeto,
y sus ojos cafés claros revelaban una mezcla de experiencia y misterio. Cada cana que se asomaba en su cabeza y barba, añadía un toque de sabiduría a su apariencia, como si cada hilo plateado contara historias que solo él podía entender. Su vida cómoda le permitía vestir con elegancia, disimulando magistralmente los 50 años que había acumulado. Sus ropas eran una extensión de su personalidad intrigante, trajes bien cortados que ocultaban tanto como revelaban. Al mirarlo, no podía evitar preguntarme qué secretos guardaba tras esa fachada de refinamiento. La primera vez que lo vi, estábamos en la sala de su casa, un espacio lleno de muebles antiguos que crujían levemente con cada movimiento. El sonido de las chimeneas crepitando añadía una sensación acogedora, pero también generaba un dejo de misterio. Apenas conocía algunos fragmentos de su vida pasada, sus experiencias y decisiones que lo habían llevado a distanciarse de su hijo, por lo que para mí también era un hombre desconocido, al que realmente no considera mi suegro. Era como si yo quisiera pensar que podía hacer con él cualquier cosa. Caminábamos descalzos por la orilla de la playa, dejando que la suave brisa marina acariciara nuestros rostros. Mi suegro rompió el silencio con una pregunta que flotaba en el aire, como una gaviota en busca de respuestas. ¿Cómo se conocieron tú y tu marido?, inquirió con curiosidad, con sus ojos arrugándose. Con una mezcla de interés y complicidad. Le sonreí, sumida en los recuerdos de aquellos días en los que el amor era tan fresco como la brisa que nos envolvía. Nos conocimos en la secundaria, éramos muy jóvenes, nos enamoramos, y con el tiempo decidimos unirnos para formar un hogar. Le dije, mientras mis pies jugueteaban con la arena bajo nosotros. Mi suegro asintió, como si estuviera saboreando cada palabra, absorbiendo la esencia de nuestra historia. ¿Me estás diciendo que él fue tu primer novio y tú, el suyo?, preguntó, sus ojos parpadeando en sorpresa. Asentí con una sonrisa cómplice, sintiendo el eco de la inocencia y la pureza que aún vibraban en nuestra relación. Sí, señor suegro. Somos el primer y único amor el uno para el otro, le respondí con orgullo, mientras el susurro de las olas parecía respaldar mi declaración. Vaya, murmuró él, maravillado. Esto sí que es amor puro. Los labios de él y los tuyos solo se conocen entre sí. Su comentario resonó en la brisa, convirtiéndose en una afirmación poética que se perdía en el murmullo del océano. Pero no me digas, señor suegro, que me hace sentir muy viejo, bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Una risa compartida se escapó de nuestros labios, fundiéndose con el suave rugido del mar. Sé que ya lo estoy, admitió con una sonrisa resignada, pero por lo menos, miénteme poquito. Nos miramos, cómplices en ese instante efímero donde las generaciones se entrelazaban en complicidad y cariño. ¿Cómo quiere que lo llame entonces?, pregunté desafiante pero juguetona. Él reflexionó por un momento. Por mi nombre tal vez, respondió con humildad. Creo que así me sentiría mejorcito. Asentí, sintiendo que aquella conversación creaba un lazo más fuerte entre nosotros, como las olas que nunca dejan de abrazar la costa. A escasos 10 metros estaba un puesto de bebidas, su música pegajosa se filtraba por el bullicio de la multitud. Conversaciones animadas, risas y el tintineo de copas creaban una sinfonía en la que nos sumergimos. Mi suegro, con una chispa juguetona en los ojos, me tomó de la mano con firmeza. Ven, vamos a sacudirnos un poco el polvo de encima, me susurró al oído, y su voz se mezcló con la melodía festiva que nos rodeaba. Me dejé llevar, y casi arrastrándome entre la multitud,
nos dirigimos hacia el lugar donde la música alcanzaba su máxima intensidad. Entre la algarabía, los colores vibrantes de las luces parpadeaban al ritmo de la melodía. Mi suegro, con una sonrisa cómplice, me miró y preguntó, ¿qué quieres tomar? Mis ojos recorrieron la variedad de opciones mientras la música envolvía mis sentidos. Bueno, algo fuertecito, respondí con una risa nerviosa. Él asintió y se adelantó para ordenar las bebidas. Las luces titilaban sobre nosotros, creando destellos efímeros que se reflejaban en nuestros rostros. La música, ahora más intensa, nos atrapó en su ritmo contagioso. Mi suegro regresó con 2 copas, la suya y la mía, ambas brillando con líquido dorado, que prometía liberarnos de todas las normas y reglas habidas y por haber. El primer sorbo trajo consigo una explosión de sabores intensos, mezclados con la euforia del momento. Bailamos entre risas y movimientos desenfrenados, dejándonos llevar por la magia de la noche. El tiempo parecía diluirse en cada trago, y poco a poco, nos sumergimos en la embriaguez de la danza y las risas, hasta que la realidad se desvaneció y nos olvidamos de nosotros mismos. El bullicio de la fiesta se convirtió en un telón de fondo, y en ese rincón entre la música y las luces parpadeantes, nos entregamos al encanto de la noche, dejando que el misterio de lo desconocido nos llevara más allá de los límites de la razón y la cordura. El sonido de los golpes resonaba en la pequeña habitación del hotel, acompañado por el susurro del viento que se colaba por la rendija de la ventana. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Mis manos temblaban mientras recogía mis pertenencias, las prendas que horas antes yacían abandonadas al pie de la puerta. Papá, ¿podrías abrir un momento por favor? La voz de mi esposo perforó el aire, y mi pulso se aceleró. Reconocí cada matiz de su tono, una mezcla de preocupación y frustración. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando descubrí que mi suegro estaba a mi lado. Su mano fuerte se posó en mi hombro, y su voz baja y calmada, me pidió que me tranquilizara. Me señaló el baño con gesto discreto, como un cómplice en este juego peligroso. Mientras me enfundaba apresuradamente en mi vestido, la realidad se desplegaba frente a mí como un rompecabezas caótico. Corría de un lado a otro, sintiendo el espacio reducido del cuarto cerrándose sobre mí, como las paredes de un laberinto. Mi suegro, con gesto comprensivo, me guió hacia el baño, donde las 4 paredes parecían estrecharse aún más, atrapándome en mis propias decisiones. Tranquila, susurró, y su voz resonó en el pequeño espacio como un eco de complicidad y culpa. Las palabras de mi marido se filtraron a través de la puerta cerrada, acusándome sin saberlo. Mi marido dijo, estoy buscando a mi mujer, no recuerdo nada de lo que hice anoche y quizá se molestó conmigo, por eso quería saber qué fue lo que pasó realmente. Mi suegro, como un actor experimentado, sugirió lugares donde podría encontrarme, mientras su rostro reflejaba la incomodidad de la situación. Pero se le ocurrió recomendarle que me llamara. Tienes razón, papá, dijo mi marido, no se me había ocurrido esto. Busqué mi teléfono entre mis cosas, pero había desaparecido. El nerviosismo se apoderaba de mí, mientras mi marido marcaba mi número desde el teléfono de la habitación. La melodía sonó estruendosa, resonando como una campana atrapada bajo la cama de mi suegro. Mi esposo, aterrado, preguntó por qué mi teléfono estaba allí, y la respuesta de su padre fue un silencio que dejó la habitación cargada de electricidad. Fue entonces cuando mi esposo dirigió su mirada hacia el baño, descubriendo mi escondite. La rabia destelló en sus ojos, y sin pensarlo me tomó del pelo con ferocidad. Mi suegro intervino,
intentando calmar la tormenta, pero también él recibió los manotazos de un huracán emocional desatado. Lo que prometía ser unas vacaciones idílicas se desvaneció en la amargura de la traición, marcando un final doloroso para lo que alguna vez fue un amor aparentemente perfecto. No digo que no hay que tener cariño a los suegros. Digo que todo tiene un límite. Si la conversación se sale de las normas morales, debes frenar. Y dejar en claro a tu suegro o suegra, que no va por buen camino. Porque un verdadero suegro, es el que vela para que la convivencia de sus seres amados camine bien. En la descripción de este relato, te dejo la primera parte de la historia. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado.